tratando de también reforzar si por cualquier cosa. Entonces vamos a dar la palabra a la doctora Alejandra Jaime, que ella es médico internista y es residente de segundo año de la especialidad de endocrinología, quien mejor que ella nos puede abordar este tema tan interesante, apasionante diría yo, porque, ¿verdad? Hoy en día se da el uso indiscriminado de glucocorticoides. Cuando nosotros sabemos realmente el impacto de los esteroides, nosotros vamos a pensar dos veces en poder medicar estos fármacos. Así que vamos a dejar a la doctora, ¿verdad? Muy bienvenida. Está desde La Habana, Cuba, haciendo su especialidad y en esta tarde la tenemos aquí como invitada especial. Adelante, doctora. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Ya como dijo la doctora de Jaime, y me dio la bienvenida. Yo soy la doctora Alejandra Jaime, orgullosamente la hija, ¿verdad? Residente de segundo año de endocrinología, médico internista también. Entonces, en esta tarde les vamos a hablar sobre este tema tan importante. Y uno de los ejes más importantes también en endocrinología y el uso indiscriminado de estos fármacos, todo el daño que pueden causar. Si en caso no me escuchan bien, se corta o se para, me lo hacen saber. Me interrumpen y me lo hacen saber. Entonces, en primer lugar, los objetivos que pretende esta clase. Comprender cómo el cuerpo regula el estrés y el metabolismo, conocer la farmacodinámica y farmacocinética de estos fármacos, dominar el uso seguro y racional de los corticosteroides sintéticos, predecir y prevenir los efectos adversos del uso crónico de esteroides y desarrollar un juicio clínico crítico frente a la prescripción de estos fármacos. Ahora, les quiero compartir un caso corto. Quiero ver cómo están, si han leído. Me pueden responder sin miedo y después al final pues van a poder responder mejor. Al final de la clase el objetivo es que puedan integrar su juicio clínico desde ya y pueden responder mejor. A ver, paciente de 35 años que llega a la unidad de salud con una presión de 70/40 milímetros de mercurio, náuseas, vómitos y debilidad extrema. Su único antecedente es que tomaba dexametasona para el dolor de rodilla por aproximadamente 2 meses y lo suspendió hace 3 días porque se le acabó el dinero. ¿Qué creen ustedes que pueda tener este paciente? Una gastritis medicamentosa. Sí, podría tener una gastritis porque uno de los efectos secundarios del uso de la dexametasona y de los esteroides en general es ese. Pero ¿qué pasa con la suspensión de los esteroides de forma brusca? Un sangrado de tubo. No. Vamos a avanzar en la clase y al final vamos a volver a ver el caso y ustedes me van a responder. Entonces, a manera de introducción, ¿sí? A ver. Una insuficiencia renal. No. Ajá. No tengan pena, respondan, aquí estamos todos y nos podemos equivocar. Beltrán, vamos a ver cuál es tu respuesta. Una insuficiencia, iba bien ahí, ¿una insuficiencia qué? Como estaba tomando Suprarrenal. Bueno, como estaba tomando como estaba tomando dexametasona, ya no estaba como, o sea, su cuerpo ya no producía cortisol. Entonces, Ajá, cuando se quitó la dexametasona, entonces como que sufrió una crisis de insuficiencia de suprarrenal, cortisol. así es. Una insuficiencia. A esto se le conoce como insuficiencia suprarrenal y ya más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar porque vamos a hablar de ACTH y glucocorticoides, mineralocorticoides y un poco de las hormonas sexuales que produce la glándula suprarrenal. Entonces, la primera parte de esta clase va a ser un poco de fisiología para que recuerden, porque en base a la fisiología viene la farmacología.
Y en estas hormonas la fisiología es muy importante porque cada fármaco va a actuar en distintas etapas del ciclo de producción de los esteroides. Entonces es bien importante que recuerden la fisiología. La corticotropina, que también se le llama hormona adrenocorticotropa y su sigla es ACTH, es secretada por células especializadas en la adenohipófisis. La adenohipófisis, que está ubicada en la silla turca, como recordarán en anatomía, alrededor del 20% de las células de la adenohipófisis son células corticotropas. Estas son las encargadas de secretar ACTH. Aparte de la ACTH, también se secretan otras hormonas, no solo la ACTH. Se secreta hormona estimulante de los melanocitos y la lipotropina, que más adelante les voy a decir por qué es importante estas hormonas que se secretan en conjunto. Los derivados sintéticos de la ACTH, porque existe ACTH sintética, realmente no se utilizan mucho en la práctica clínica, porque los esteroides sexuales como la hidrocortisona, la dexametasona, hacen las funciones, estimular la ACTH para la producción de esteroides. Entonces, pero muchas veces sí la utilizamos con fines terapéuticos, ¿verdad? Que más adelante les voy a decir cuáles son los fines terapéuticos. Vamos a comenzar con ACTH, como les dije, y luego vamos a ir desglosando lo demás. Aquí en esta imagen pueden ver la corteza suprarrenal. Ven ahí lo que estoy señalando, ¿verdad? Sí, doctora. Vale. Entonces, la corteza, la glándula suprarrenal son dos pequeñas glándulas de aproximadamente 1 por 2 centímetros hasta 3 centímetros a cada lado por encima y a cada lado de los riñones, ¿verdad? Entonces, van a tener dos partes, una corteza que es todo lo externo y que va a ser el enfoque de esta clase, y una médula, que la médula es la producción de catecolamina. Entonces, la corteza tiene 3 capas o 3 zonas, una zona glomerular, que es la más externa, una zona fascicular y una zona reticular. Más adelante les iré diciendo y explicando cada zona. Todas estas 3 zonas producen glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, estos dos en conjunto se denominan corticosteroides, porque si alguna vez ustedes escuchan el término, se le colocó a un paciente corticosteroides, por ejemplo, ustedes tienen que saber que se están refiriendo a estas dos. Los esteroides sexuales los sacamos de este saco. Dentro del término corticosteroides solo van a haber gluco y mineralocorticoides, no esteroides sexuales. Y dentro de los corticosteroides, predominantemente glucocorticoides, el cortisol y mineralocorticoides, la aldosterona, son los dos prototipos de este grupo. Ahora, ¿cuál es la función? De manera general, se emplean de forma fisiológica para tratar la insuficiencia suprarrenal, como decíamos en el caso. Son de los fármacos más prescritos por su gran acción antiinflamatoria e inmunosupresora, útiles en múltiples afectaciones, desde reacciones alérgicas hasta enfermedades autoinmunes. Y de ahí viene su uso indiscriminado, que la gente los utiliza para cualquier alergia, para cualquier gripe. Ya se van metiendo esteroides. Sus efectos abarcan casi todos los órganos, complicando tanto su uso como su retiro. Su administración prolongada puede acarrear complicaciones y efectos secundarios graves, aun cuando la prescripción de estos fármacos sea para enfermedades específicas como las enfermedades autoinmunes. Aún los efectos secundarios que produce, nadie se salva de ellos, por eso es muy importante detectarlo. Iniciar un tratamiento con corticosteroides exige evaluar minuciosamente el riesgo-beneficio por cada paciente. Ahora, un poco de la historia. Siempre es bueno saber la historia, porque a veces eso también a la hora de memorizar y de fijar conocimiento nos hace recordar. En el año 1849-1856, Addison describió por primera vez que la glándula suprarrenal se podía destruir y descubrió que la corteza es la que sintetiza los esteroides, más no la médula, y que gracias a la corteza es que nosotros sobrevivíamos a estrés y que permanecíamos en estado de alerta. Por eso
la enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal primaria lleva su nombre. Él fue el primero que descubrió esto. Luego, casi 100 años después, en 1950, estos otros científicos fueron galardonados porque descubrieron por primera vez el cortisol como tal, la hormona. Y por último, ya en 1912, Harvey Cushing, el famoso Cushing, que por él lleva el nombre, el síndrome de Cushing, describió que el exceso de cortisol o hipercortisolismo es una enfermedad y que acarrea muchas complicaciones, y gracias a ese descubrimiento fue que la enfermedad lleva su nombre. Ahora vamos a hablar ya un poco de la CTH. Como ya les había mencionado, se produce en la hipófisis. Todas las hormonas, para llegar a ser hormonas, vienen de un precursor, todas, absolutamente las hormonas. Entonces, ustedes tienen que saber que el precursor de la ACTH es esta hormona, propio melanocortina. Es tan grande esta hormona, tiene tantos aminoácidos porque estas hormonas son de origen proteico, eso significa que son la unión de muchos aminoácidos, son proteínas, por eso son largas, deben de cortarse, escindirse para poder llegar a una hormona con un número de aminoácidos pequeños y poder hacer su función. Entonces, el origen es esta, la propia melanocortina, y de la corte de esta se producen la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos, que está acá, y estas otras, lipoproteína y endorfina. Ahora vamos a hablar de la corteza. Como ya les había dicho, son 3 zonas. La zona externa es la zona glomerular, la zona media es la zona fascicular, y la zona más interna es la zona reticular. Entonces, para que ustedes nunca se les olviden esta mnemotecnia de cómo acordarse en qué zona están las hormonas principales, y así me lo enseñaron a mí, les traigo esta mnemotecnia, que es go find Rex, make good sex. Les puede dar risa, pero, por ejemplo, go find Rex. Go viene de glomerular. ¿Y qué hormonas producen? Mineralocorticoides aquí. Find viene de fascicular. ¿Y qué hormonas producen? ¿Qué? Glucocorticoides. Y Rex, que viene de reticular, y la hormona que produce aquí Rex, que son los sexoesteroides. Entonces esta es una buena mnemotecnia para que no se les olvide acordarse en qué zona se produce cada hormona, porque esto lo van a tener presente siempre para toda la vida. Ahora, la zona externa, como decíamos, es la zona glomerular. Esta zona principalmente se encarga de la producción de aldosterona. Es el mineralocorticoide más numeroso. ¿Cuál es el mecanismo de acción fisiológico de la aldosterona? Induce la reabsorción de sodio y facilita la salida de potasio. Entonces, mantiene la presión arterial, estabilizando el volumen de líquido del organismo. La zona fascicular, que es la principal zona productora de glucocorticoides. Su hormona principal es el cortisol, que es la hormona del estrés y del metabolismo. El cortisol tiene numerosos efectos, muchos, todavía de efectos desconocidos, aún en estudio. Entonces, algunos de ellos es promover la producción de glucosa, la lipólisis y la lipogénesis. Con impacto sistémico de esta hormona, interviene directamente en el crecimiento, ayuda a la formación de proteínas, facilita la fijación de calcio a huesos, entre otros muchos que más adelante vamos a ir viendo. Y la zona reticular, que es la más interna, que es la que produce los andrógenos, principalmente la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Produce una pequeña cantidad de estos andrógenos porque la mayor producción de andrógenos se da en el testículo, no en la glándula suprarrenal. Sin embargo, hay trastornos que afectan esta zona, tumores u otros trastornos donde hay una excesiva producción de estas hormonas que se sale de lo normal y pueden causar virilización o características masculinas en los pacientes. Entonces deben de tener en cuenta que una pequeña parte de las hormonas androgénica se produce acá, pero no toda, la mayor parte es en el testículo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ACTH? La ACTH lo que hace es inducir
o estimular la síntesis y la liberación de todas estas hormonas que hemos mencionado anteriormente. Sin ACTH, todas estas hormonas no pueden producirse, ni cortisol, ni aldosterona, ni hormonas sexuales, ya que es el principal estímulo que manda la hipófisis a la glándula suprarrenal para que estas hormonas se produzcan. Y desde el punto de vista del tiempo, la respuesta de las células de esta glándula suprarrenal tiene dos respuestas, una aguda y una crónica. La aguda se da en minutos o segundos a minutos, por ejemplo, cuando estamos ante un estrés, ante una adversidad, el cerebro la hipófisis manda las señales a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol de manera aguda en minutos o segundos. Y está la fase crónica, que es la que lleva de horas a días, donde de una manera más lenta, igual, la hipófisis manda la señal, la CTH, la glándula suprarrenal, para que de manera lenta vaya produciendo hormonas y vaya interviniendo en todas las funciones que se desencadenan, como la formación de glucosa, la formación de aminoácidos, de glucógeno, etc. Esta es una de las láminas más importantes de esta clase porque en base a esto actúan todos los fármacos, agonistas y antagonistas de estas hormonas. Es la formación de la aldosterona, del cortisol y de las hormonas sexuales. Todas estas hormonas vienen a partir de un precursor común, que es el colesterol. Así que en estado de deficiencia de colesterol también sufren todas estas porque no se pueden producir. Entonces, a partir del colesterol y bajo una serie de reacciones enzimáticas que ustedes no se las deben de aprender para esta clase, pero sí deben de conocerlas, se produce pregnenolona, ese es el precursor común. Y luego hay una serie de vías catabólicas que ustedes tuvieron que haber visto en algún momento en fisiología, en bioquímica, que a partir del colesterol, la pregnenolona, por ejemplo, en la zona glomerular, llegamos a la producción de aldosterona. Como les había dicho anteriormente, la ACTH es un estímulo importante, el mayor principal, para que todas estas se produzcan. Sin embargo, en la aldosterona también hay otro estímulo, que no solo es la ACTH, sino la angiotensina, la renina. Cuando hay una disminución de volumen, cuando hay una hipotensión, cuando hay un sangrado grave, no solo la ACTH manda las señales a la glándula suprarrenal para que produzca aldosterona, también la disminución de este volumen circulante, la disminución de la presión, manda señales para que la renina se active con una serie de cascadas del eje renina, angiotensina, aldosterona para que también produzca aldosterona. Entonces podemos decir que esta hormona, tiene un origen mixto. Una parte viene de la glándula suprarrenal de la zona glomerular y la otra parte viene del estímulo de la renina. Ahora, de la zona fascicular que habíamos dicho, viene el cortisol, de un precursor común, que siempre es el colesterol, la pregnenolona. Aquí ven la cascada de reacciones enzimáticas que llegan finalmente al cortisol. Y por último, en la zona reticular, que es donde se producen los esteroides sexuales, de igual manera, del mismo precursor, hay un paso aquí muy importante que es esta enzima, que es la desmolasa, que hay fármacos que actúan en esta enzima bloqueándola para detener y dejar de liberar estos esteroides, sexoesteroides, y poder disminuir en el paciente las características virilizantes, es decir, el exceso de pelo, el exceso de sebo, el acné y otras características virilizantes. Y como les había dicho, los dos principales andrógenos sexuales que se producen en la glándula suprarrenal son la dehidroepiandrosterona y la androstenodiona. Todos los ejes en endocrinología son importantes, pero creo que este es el más importante de todos porque sin esta glándula nos morimos. No sobrevivimos ni minutos al tener algo que no esté intacto en este sistema. Entonces el eje tiene una regulación que se llama retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso? Todo comienza en el hipotálamo. El hipotálamo manda a la hipófisis un estímulo a través de una hormona, la hormona liberadora de corticotropina. Este estímulo le dice a la hipófisis que debe de liberar ACTH.
Una vez la hipófisis libera la ACTH, esto viaja a la glándula suprarrenal para secretar cortisol. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de cortisol en una persona sana? En una persona sana, al aumentar el cortisol, le manda la señal al cerebro que deje de producir. Al elevarse el cortisol, esto manda una señal, como pueden ver en esta flecha, al hipotálamo para que detenga la producción. El hipotálamo le dice a la hipófisis que detenga la producción y por consecuencia el cortisol se deja de producir. Entonces estamos en un equilibrio en un paciente sano. ¿Qué pasa en un paciente que tiene alguna alteración en cualquiera de estas tres escalas en este eje? Se va a producir indiscriminadamente cortisol y se va a perder este ritmo de regulación. Entonces de ahí vienen las complicaciones, vienen las manifestaciones clínicas y todo lo que desencadena el exceso, porque todos los excesos son malos. Las deficiencias y los excesos en medicina y en toda la vida siempre son malos. Entonces, el cortisol es muy importante. Todas las hormonas, nosotros tenemos un ritmo circadiano de liberación, pero este es muy importante porque al administrar fármacos nosotros debemos de imitar lo fisiológico, lo que sucede de forma normal. Entonces, como pueden ver aquí, a partir de las 12 de la noche, cuando dormimos, el ritmo de producción de cortisol es muy bajito, pero su pico, el cortisol comienza a subir su producción a partir de las 6 de la mañana y su pico máximo es a las 8 de la mañana. Esto es muy importante porque al administrar un fármaco, nosotros debemos de decirle al paciente y explicarle que debe de administrarse a esta hora, porque a esta hora es que fisiológicamente el cortisol sube. Entonces, si él lo toma en otras horas en las que está bajo, el efecto no va a ser igual. Y se mantiene el efecto alto del cortisol hasta aproximadamente la 1 o 2 de la tarde, que empieza de nuevo a bajar, y a las horas de sueño donde menor está la producción. Vamos a hablar un poco de cómo la ACTH manda las señales a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol y cómo este cortisol va a actuar en los tejidos periféricos. La mayoría de las hormonas actúan en los tejidos periféricos por receptores. Todas las hormonas actúan a través de receptores. La mayoría, como son hormonas proteicas puras, necesitan receptores en esta membrana. Esta es la membrana lipofílica. Entonces, las hormonas proteicas necesitan aquí unas chaperonas, si las podemos decir así, para que éstas atrapen a la hormona y la transporten hasta el núcleo de la célula. ¿Qué pasa con las hormonas de este tipo, las hormonas esteroides? Estas hormonas no son proteicas, vienen del colesterol, como habíamos dicho. Entonces, al venir del colesterol, ellas atraviesan inmediatamente la membrana lipofílica. Entonces, no necesitan ningún receptor de membrana en esta membrana. Atraviesan directamente la membrana y se unen al núcleo de la célula. Y de aquí vienen sus funciones o lo que realizan en los tejidos periféricos. Los glucocorticoides hacen dos efectos. El efecto, los metabólicos, que son la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y los efectos inmunosupresores. Y ambos efectos actúan por dos vías diferentes. Por ejemplo, acá vemos que ya atravesó el citoplasma y aquí este es el núcleo. Aquí está el cortisol, esto amarillo. ¿Cómo va a actuar a través para hacer los efectos metabólicos? Llega al núcleo, este núcleo desencadena. Ahí está el receptor de glucocorticoides, que es esto. Este núcleo desencadena una serie de efectos que aumentan el ARN mensajero, aumentan las proteínas y esto lo que hace es responsable de los efectos adversos endocrinos y metabólicos. Caso contrario es cuando el mecanismo es antiinflamatorio. Por ejemplo, cuando damos los fármacos externos, siempre va a ser este mecanismo activar. Pero ¿qué pasa? Aquí, como el cuerpo necesita el efecto terapéutico antiinflamatorio, entonces toda esta cascada acá aumenta. Pero acá lo que se hace es contrario. Disminuye la producción de ARN mensajero, disminuye la producción de proteína. Esto disminuye a todos los efectos antiinflamatorios, la producción de interleucina y de factores de inflamación. Por consecuente, ahí viene su efecto antiinflamatorio. No sé si les quedó claro esto de los receptores, porque esto es importante
a la hora de prescribir un fármaco y de los efectos adversos que vamos a tener de este fármaco y de las acciones. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas? Creo que se le fue la señal. No, no, aquí estoy. Lo que pasa Ay, es que se me trabó esto. Voy. Voy a volver a compartir la pantalla, permítanme. Ya, la ven, ¿verdad? Sí. Sí, se ve bien. Vale, entonces, por estos receptores que tienen dos efectos, a través de estos dos efectos, vienen las aplicaciones clínicas de estos fármacos. Las aplicaciones clínicas, por ejemplo, en insuficiencia suprarrenal crónica, más adelante, esto es como un adelanto, más adelante lo vamos a ver más detallado, en crisis suprarrenales, y vienen también los usos no endocrinos, que son usos inmunosupresores y inflamatorios, por ejemplo, en enfermedades reumáticas como el lupus, la artritis pulmonar, en asma, EPOC, en enfermedades infecciosas como, por ejemplo, en el COVID-19, que se usaba mucho la dexametasona, y también para fines oncológicos, porque debido a sus efectos sobre las células sanguíneas, también se utilizan para fines oncológicos porque inducen la apoptosis o la eliminación del linfocito. Ahora, continuando con la ACTH, ¿verdad? Que es la primera hormona de esta clase. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Para qué utilizamos la ACTH? Exógeno. Había en el pasado un tipo de convulsión infantil en la cual descubrieron que inyectar ACTH de forma parenteral, de forma endovenosa, disminuía las crisis de convulsiones. No se sabe aún a estas alturas por qué mecanismo, pero se ocupaba en este tipo de convulsión. No es algo tan frecuente con la evolución de los fármacos anticonvulsivantes. Ahora, como les había dicho, no es algo que ocupemos mucho la CTH, pero sí a veces en dosis adecuadas se puede utilizar, como por ejemplo en una insuficiencia suprarrenal en el cual no hay producción de ACTH, entonces se la ponemos para mandarle señales a la glándula suprarrenal y que produzca cortisol. Lo que buscamos aquí es imitar el efecto de la ACTH fisiológica que en estas enfermedades no existe. Entonces, al inyectar ACTH estimula de forma aguda la secreción de mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales, por lo que puede provocar retención de aguda de sal y agua, así como virilización. Por eso no es algo que utilicemos con frecuencia. La absorción del ACTH es fácil por vía parenteral cuando la inyectamos. En los seres humanos la vida media en plasma es de unos 15 minutos, debido sobre todo a la rápida hidrólisis de enzimática. Aparte de las raras reacciones de hipersensibilidad o alergia, que son bien raras que den, cualquier toxicidad que se dé por el uso de ACTH se debe principalmente no al ACTH en sí, sino a que la ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol. Entonces, parte de los efectos secundarios, la mayoría, es por el exceso de cortisol. Y como les mencionaba, la ACTH no es una hormona que se utilice. La utilizamos nosotros en endocrinología para situaciones bien específicas, pero dentro de la carrera o hasta incluso yo en medicina interna en la residencia jamás vi que utilizáramos ACTH para algún fin, aparte que es una hormona muy cara y que no se dispone más en nuestro sistema de salud, no disponemos con ella. Ahora vamos a entrar ya con los glucocorticoides, el cortisol, que como les había dicho, se produce en la zona fascicular de la glándula suprarrenal. El cortisol es el principal glucocorticoide fisiológico y natural.
el mecanismo de acción. Hay receptores para esteroides, como ya les había dicho, para esteroides, para cortisol y para aldosterona. Entonces, el receptor, el cortisol se une al receptor de cortisol, obviamente, y el otro, y la aldosterona, el receptor de aldosterona, y ahí vienen sus efectos. ¿Cuáles son sus efectos fisiológicos? Del cortisol, acciones directas de las hormonas en la célula. Por ejemplo, acá voy a, no es esta presentación. Ah, como no. Sí, sí. Entonces, los efectos del cortisol metabólicos son muy importantes en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Por qué? El cortisol induce la formación de glucosa, aumenta la formación de glucosa por el hígado. El cortisol manda señales al hígado y le dice, tú tienes que producir más glucosa. Y lo triste es que no es glucosa a partir de los alimentos, sino a partir de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la glucosa, las proteínas se disuelven, quedan bajas, como consecuencia hay gluconeogénesis y hay disminución de las proteínas. Entonces, por eso los pacientes, cuando hay exceso de cortisol, pierden masa muscular y ganan grasa, ganan por la misma redistribución, porque aumenta la glucosa y disminuye las proteínas. Y en cuanto a la grasa, también hay una producción acelerada de grasas. El exceso de cortisol nos da una producción acelerada de grasa. Lipogénesis, que es el término científico. Aquí está, estimulan la gluconeogénesis y la glucogénesis. La glucogénesis igual, aumentan, ayudan a producir mayor aumento de glucógeno. El glucógeno es la misma glucosa. ¿Por qué se llama glucógeno? Porque es la glucosa que se va a depositar en el músculo. Aquí está, aumentan concentraciones de insulina y estimulan secreción de insulina e inhiben la captación por las células musculares, por lo que estimulan la lipólisis. Esos son sus principales efectos metabólicos. Apréndanse muy bien esto, sobre los carbohidratos, proteínas y grasas. Y sus efectos inmunodepresivos y antiinflamatorios son principalmente porque se unen a las células inflamatorias, que pueden ser la citosina, factor de necrosis tumoral, interleucinas, y las disminuyen. Entonces, al disminuir la producción de estas células, producen efectos antiinflamatorios. En las células sanguíneas, como por ejemplo la hemoglobina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿qué va a pasar? En los glóbulos rojos no hay tanto efecto. Al utilizar esteroides, lo que puede pasar es un aumento discreto de los glóbulos rojos. Pero ¿qué va a pasar con los neutrófilos y los linfocitos? Esto es muy importante. Disminuye la producción por la médula de linfocitos. Entonces, el paciente por eso queda inmunosuprimido, porque al disminuir la producción de linfocitos y de células inflamatorias y proinflamatorias, va a haber una disminución de los linfocitos. Entonces ustedes ven un hemograma de un paciente que está tomando esteroides, probablemente los linfocitos van a estar muy bajos, y los neutrófilos, que son las células de defensa, al ver que hay una disminución de los otros, van a aumentar, ¿verdad? Generando una reacción neutrofílica, pero que es una pseudo reacción, porque realmente no es que hay una infección, sino que el mismo esteroide aumenta neutrófilos y disminuye el linfocito. Y esto incluso se puede dar al primer día. Ustedes les dan esteroides a un paciente y estos cambios se empiezan a ver las 6 horas. Y después de la suspensión, si por ejemplo solo lo toma un día, en 24 horas vuelve a la normalidad. Pero por eso es importante no prescribir estos fármacos indiscriminadamente, porque no salen del cuerpo tan fácil. Y cuando se toman de forma crónica pueden pasar años después de la suspensión y van a seguir ahí. Entonces, igual esto es parte de sus efectos antiinflamatorios, disminuir la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, producen vasoconstricción cuando se aplican directamente en la piel.
Pareciera que los esteroides en la piel no tienen efecto, pero si se aplican en grandes áreas de la piel, ustedes recuerdan que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, si se aplican esteroides de forma crónica en la piel, igual hay absorción y puede inhibir el eje y causar una insuficiencia suprarrenal. Ahora vamos a hablar un poco de los corticosteroides sintéticos, que ahora en día hay muchos, pero siempre, a pesar de que hay tantos, los principales y los que se inventaron primero no dejan de ser utilizados. Son importantes en el tratamiento de trastornos inflamatorios inmunitarios y hematológicos. Se obtienen a partir del ácido fólico obtenido de ganado o sapogenina de esteroides vegetales. Se absorben en su totalidad cuando se administran vía oral. Y en algunos casos lo que se administra es un profármaco. Por ejemplo, cuando administramos corticosterona, que después de esta se deriva el cortisol o la cortisona. ¿Para qué vamos a ocupar algunas de las, en qué enfermedades o en qué situaciones vamos a ocupar glucocorticoides? Por ejemplo, en una insuficiencia córtico suprarrenal primaria, también secundaria, pero la primaria es la enfermedad conocida como Addison, que yo les mencioné al inicio, que en la historia se le puso Addison porque fue él quien descubrió. Si ustedes se fijan en esta imagen, en la enfermedad de Addison hay una deficiencia fisiológica de ACTH, o sea, de la hipófisis. En la hipófisis se deja de producir ACTH y por consecuente no hay estímulo, no manda estímulo a la glándula para que produzca cortisol. Los pacientes generalmente tienen diversas manifestaciones clínicas que pueden incluir debilidad, alteraciones de los electrolitos, se baja el potasio, se sube el sodio, pero ¿cuál es lo importante? La manifestación clínica más importante es que los pacientes toman una pigmentación oscura de la piel. ¿Y por qué pasa esto? Porque como les mencionaba al inicio, la hormona, la ACTH, no viene sola. De su precursor vienen 3 hormonas más, entre ellos la hormona estimulante de los melanocitos. Al haber una tumoración o algo que esté afectando la hipófisis y que no produzca ACTH, también no solo se va a disminuir la producción de ACTH, sino también de la hormona estimulante de los melanocitos y por consecuencia va a estar ahí alterada y va a producir esta hiperpigmentación de la piel oscura. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Esteroides. Para tratar, podemos poner, como les había dicho, ACTH, pero no lo hacemos de manera regular. A veces lo hacemos como para dar un impulso a la hipófisis, pero lo que hacemos es tratar con esteroides, que puede ser la hidrocortisona, puede ser la prednisona, con el que se disponga. Para todos hay dosis equivalentes. Si en caso tenemos hidrocortisona o cortisona, que casi ya no se utiliza la cortisona, la dosis va de 20 miligramos al día. Y también tenemos que completar con otros fármacos como la fluorocortisona, porque en la enfermedad de Addison, al no haber estímulo del ACTH, no va a haber estímulo en la glándula suprarrenal, no solo se va a dejar de producir cortisol, sino que también aldosterona. Entonces no va a haber ese efecto mineralocorticoide que nos hace que mantengamos la presión estable. Por el caso que les presenté, ese paciente tenía una insuficiencia suprarrenal porque estaba utilizando esteroides, por eso estaba hipotenso, porque se pierde el efecto de la aldosterona, que es el que nos mantiene la presión y el volumen de los líquidos. Entonces tenemos que administrar en conjunto, como les decía, fármacos que imiten la actividad fisiológica del cuerpo. Entonces, no solo administramos cortisol o hidrocortisona o cortisona, también administramos un fármaco que imite el efecto de la aldosterona, y en este tenemos la fluorocortisona, que más adelante vamos a ampliar en ella, pero que es el esteroide con principal efecto mineralocorticoide. Esto es una enfermedad crónica como eso, pero también hay enfermedades agudas, por ejemplo, los pacientes que toman por enfermedades reumatológicas como el lupus y que se van a someter a alguna cirugía. En estos pacientes, como van a estar nada por boca, hay que reemplazarles el esteroide que toman vía oral y se puede utilizar hidrocortisona
endovenosa para mientras él está, que no puede tomar nada, y no dejarlo sin nada, porque si algo les debe de quedar claro en esta clase es que los esteroides no se suspenden de un día para otro. Eso no se debe hacer de ninguna manera. Los esteroides llevan su protocolo de ir suspendiendo hasta eliminar, pero no se pueden a un paciente que ha tomado por mucho tiempo, no se le pueden suspender de un día para otro. ¿En qué otras situaciones vamos a utilizar los glucocorticoides? Para saber hipofunción e hiperfunción córtico suprarrenal. Por ejemplo, el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede ser primario cuando hay algún tumor en la glándula que nos esté haciendo la producción excesiva de cortisol, o puede ser secundario cuando los pacientes toman esteroides en exceso. Llega un momento en que se pierde la integridad de aquel eje que yo les dije y empiezan a tener manifestaciones de síndrome de Cushing, y es por el uso de esteroides. Entonces decimos que estos pacientes, como ven en esta imagen, el paciente se va poniendo gordo, hay redistribución de la grasa a nivel abdominal, a nivel del cuello, y por esa misma redistribución de la grasa y por los mismos efectos sobre las proteínas que se degradan, los piecitos y los bracitos se les van poniendo bien delgados, porque van perdiendo músculo y van acumulando grasa. Se van poniendo cachetones o facies de luna llena, se les llama, rubicundos o rojos, la cara roja. Esta imagen no se les debe de olvidar de un paciente con Cushing. Le salen estrías de color rojo o violáceo en el abdomen, incluso puede salir en las piernas, en la espalda baja, en los brazos. El paciente presenta dolor muscular intenso, sobre todo proximal, es decir, acá en los hombros, en las caderas. Puede incluso causar, pacientes que llegan con fracturas por el exceso de cortisol, afecta gravemente el cuerpo, y esto es lo que nuestros pacientes no entienden, que no deben de tomar esteroides indiscriminadamente porque terminan con osteoporosis y con fracturas porque descalcifica el hueso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay síndrome de Cushing endógeno por algún tumor? No por que está tomando esteroides, sino por un tumor. Estos pacientes, la solución es operarlos y quitarles ese tumor. Pero ¿qué pasa al quitarles ese tumor que estaba produciendo excesivamente cortisol? Quedan depletados, se saca el tumor y el cuerpo automáticamente, toda la reserva de Cushing se va. Hola, hola. Se quitó la conexión. Bueno, vamos a continuar. Ah, pero ella está proyectando. Sí, recuerden esta imagen, tenemos unas siglas en inglés, ¿verdad? Que básicamente describen el síndrome de Cushing, y es la palabra Homero, la H de hipertensión, la O de osteoporosis, la M de miopatía proximal, la E de estrías verticales mayores de 1 centímetro sobre el abdomen, la R, ¿verdad? Representa la resistencia a la insulina o la diabetes que hacen estos pacientes, y la otra O, las fascias abotagadas o también la ojiva. Sí se le fue la señal, ¿verdad? La ojiva aquí en la parte del cuello, ¿verdad? A estos pacientes se les presenta, ¿verdad? Una acumulación de la grasa a nivel del cuello. Entonces son pacientes que desde que uno los mira, ¿verdad? Básicamente puede poder hacer el diagnóstico clínico. El diagnóstico de un síndrome de Cushing es clínico. Existen dos entidades en este caso, lo que es el síndrome de Cushing, que puede ser endógeno o exógeno. Endógeno, cuando la glándula suprarrenal tiene un adenoma productor de glucocorticoides. Exógeno, cuando el paciente consume muchos glucocorticoides. Y puede haber también la enfermedad de Cushing, que es lo que la doctora les había explicado, que básicamente es cuando hay un adenoma hipofisiario productor de glucocorticoides. Entonces, en ambas situaciones se va a producir, ¿verdad? Un exceso
o un hipercortisolismo, lo cual el paciente se va a manifestar, va a tener esas manifestaciones clínicas. No sé si, vamos a ver si la doctora, ¿qué ha pasado? Ahí está, ahí estamos de nuevo. Muy bien. No soy yo, doctora. Ah, tú eres. Vale, entonces pasa a la siguiente, vamos a ver. Entonces, en cuanto a fíjense bien, la glándula suprarrenal puede tener hipofunción, que ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que es la enfermedad de Addison, o hiperfunción, que es prácticamente el síndrome o la enfermedad de Cushing, ¿verdad? Esta puede hasta cierto punto generar, ¿verdad? Generar, hola, seguimos. Ya, sí, ya. Ok, ¿Por dónde me quedé? ¿Por dónde vamos? ahí. Ah, en la enfermedad de Cushing. Me escucharon hasta donde les estaba explicando las manifestaciones de la síndrome de Cushing, ¿verdad? Sí, perfectamente, sigamos. Yo ya les expliqué en el momento que te conecté. Ahora solo voy a compartir la pantalla. Voy a compartirla. Hay problemas con la señal nuevamente. No. Compartamos entonces pantalla. Ya voy. Ahí está. Ya. ¿Me ven? No, ¿La pantalla? ¿No la ven? no. No. Permítanme. No proyectas pantalla. Ahorita voy otra vez a proyectar. Ya. Ahora sí. Hoy sí. Pasemos a la siguiente. Vale. Bueno, ¿en qué otras situaciones podemos utilizar los esteroides aparte de la insuficiencia suprarrenal o síndrome de hipofunción y hiperfusión? Es cuando hay un trastorno que se llama resistencia primaria generalizada al glucocorticoides. Esto es cuando hay un defecto en el receptor. Es algo sumamente raro, pero que pues, en algún momento tal vez y se puede ver. Yo hasta el momento no lo he visto en lo que llevo de la especialidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay una resistencia a los esteroides endógenos por una alteración en el receptor, entonces en estos casos tenemos que suplementar al paciente porque se va a quedar en insuficiencia al no tener cortisol endógeno, ¿verdad? Y acá vamos a dar dosis altas de glucocorticoides sintéticos y en este caso la mejor es la dexametasona porque es la más potente. Ya más adelante vamos a hablar de las potencias. Ahora, en aldosteronismo. El aldosteronismo es una situación en la que hay un exceso de producción de aldosterona por algún tumor. Y si recordamos, la aldosterona es un mineralocorticoide producido en las zonas glomerulares. Cuando hay un tumor hay que quitarlo. Podemos vivir con esta enfermedad. El paciente presenta hipertensiones arteriales altas, incompatibles con la vida, desequilibrios hidroelectrolíticos, en especial hipercalemia, entonces no se puede vivir con esto. Cuando se quita un tumor que produce aldosteronismo, también al igual que en el Cushing, cuando se quita el tumor, cae todo este exceso y el paciente queda insuficiente, entonces hay que suplementar con un fármaco sintético de la aldosterona, que en este caso es la fluorocortisona, como les había dicho, que es el más potente con actividad mineralocorticoide. A veces utilizamos los esteroides, más que todo esto ya más de la especialidad. Este es algo que lo deben de tener en cuenta, pero los utilizamos para nosotros investigar o averiguar si este paciente y confirmar también
si un paciente tiene síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, que son dos cosas diferentes. ¿Qué hacemos? Damos esteroides para tratar de suprimir a la glándula suprarrenal de la producción de ella. ¿Qué pasa si la glándula suprarrenal tiene un tumor y está produciendo demasiado esteroide? Por más que nosotros le demos vía oral para tratar de suprimirla, esa glándula tiene un tumor y está produciendo exceso. Podemos darle lo más alto de esteroides y eso nunca se va a suprimir. El cortisol siempre va a salir elevado porque hay un tumor. Entonces, para esos fines donde queremos hacer diagnóstico de síndrome de Cushing, por favor, apaguen esos, apaguen por favor esos micrófonos. Hola, apagaron los micrófonos. Continúa. Vaya, entonces para estos fines donde queremos quedar claros de que un paciente tiene síndrome de Cushing por un tumor, utilizamos también esteroides, pero son dosis adecuadas y solo es una vez. Igual fue otro fin diagnóstico, lo utilizamos en casos de maduración pulmonar, ¿verdad? Esos bebés que van a venir, que más adelante ustedes lo van a ver cuando estén en ginecología, esos bebés que vienen prematuros y que hay que sacarlos por alguna complicación, les inyecta la madre dexametasona para producir maduración pulmonar, es decir, estimular la producción de factor surfactante pulmonar y que ese pulmón se termine de desarrollar de una manera rápida y el bebé pueda nacer con sus pulmones bien desarrollados. Y esto se utiliza cuando es un bebé antes de las 34 semanas de gestación. ¿Qué pasa cuando hay toxicidad de los esteroides? De todos en general, ya sea hidrocortisona, cortisona, prednisona, que es lo que más utilizan, hasta dexametasona. Hay una toxicidad. ¿Qué va a pasar? El paciente va a tomar un hábito o unas fasias, como le llamamos en medicina, cuchingoide. ¿Qué quiere decir? Que por el exceso de uso va a empezar a ponerse la cara redonda, los cachetes rosados, las estrías en el abdomen, en los brazos. El paciente se va a sentir mal, va a sentir debilidad, va a haber cambios de conducta. Entonces, todo eso es por toxicidad de esteroides. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Tienen exceso de esteroides exógenos, pero su cuerpo por dentro está suprimido. La glándula suprarrenal está dormida. Entonces, van a estar por exceso por fuera, pero adentro van a estar insuficientes. Acá está un poco de los efectos adversos crónicos a nivel y por sistemas, porque a veces es más fácil aprender son los efectos adversos por sistemas de arriba para abajo. En cerebro, ¿qué puede pasar con el uso excesivo? Cambios de comportamiento, ansiedad, insomnio, psicosis, incluso hay pacientes, yo he tenido acá pacientes que por una ansiedad que era refractaria a tratamiento, ya los psiquiatras no encontraban qué darle. Entonces, por esa ansiedad nos la refirieron a nosotros y efectivamente esa paciente tenía un tumor en la glándula suprarrenal y no tenía ninguna otra manifestación, no tenía cara de luna llena, no tenía estrías, nada, pero era una ansiedad y una depresión que la paciente hasta se quería quitar la vida. Y lo que tenía era un síndrome de Cushing. Entonces, en la cara, facies de luna llena y jiba de búfalo en el cuello, porque hay redistribución de la grasa. En los ojos, por el exceso de uso de esteroides, pueden haber cataratas subcapsulares, glaucoma, hay aumento de la presión intraocular en el ojo y puede causar glaucoma. El sistémico, pues la inmunosupresión, estos pacientes van a perder su capacidad para defenderse ante agresiones o enfermedades, van a estar inmunosuprimidos, pueden tener una infección generalizada y ni fiebre le va a dar, porque la misma inmunosupresión hace que no dé ni fiebre, que es una de las características o uno de los síntomas principales de cuando hay inflamación. A nivel gástrico va a haber úlceras, pueden haber úlceras, como decía ahí la doctora al inicio, que sí, el uso de esteroides puede causar úlceras, puede causar gastritis medicamentosa, sangrado de tubo digestivo. Más si están tomando, porque hay muchas presentaciones de esteroides que vienen para tratar dolores en los huesos, como el artriquín, por ejemplo, que es, aparte del esteroide llevan un AINE, llevan ibuprofeno, llevan diclofenaco, entonces una doble agresión a la mucosa gástrica.
También el exceso va a producir hipertensión descontrolada de difícil manejo. En los huesos, como les decía, hay osteoporosis severa. Los pacientes a veces ya llegan fracturados de los huesos y del único antecedente es el uso indiscriminado de esteroides. Claro, cuando es una enfermedad como por ejemplo lupus o otra enfermedad reumatológica que necesite la toma de esteroides de por vida, ahí uno toma conductas para proteger estos huesos. Pero en un paciente que no necesite ningún tipo de esteroide y lo toma por cualquier cosita, por cualquier gripe, por cualquier dolor, por lo que sea, la gente se toma esteroides por todo, llega un momento en que el hueso puede sufrir osteoporosis. Y allá andan los pacientes ya viejitas o viejitos fracturados y no supieron por qué. En los músculos puede causar dolor muscular severo, similar al que cuando dan infecciones virales que duelen mucho los músculos, que hasta incluso muchas veces pueden hasta impedir deambular. Tuvimos una paciente allá en San Miguel, en el Seguro Social, que se estaba tomando esteroides por un dolor articular y se lo estaba inyectando. Era un esteroide que se coloca cada 3 meses porque es de depósito. Y ella se había puesto una inyección mensual, la que se pone cada 3 meses, ella se la había puesto mensual. Esta muchacha llegó, igual que este dibujito que les enseñé aquí, tenía 21 años y no podía ni caminar de la misma debilidad que produce el uso excesivo de esteroides. Y en la piel, pues va a haber un adelgazamiento de la piel, se va a poner delgadita, fina, frágil, van a aparecer estrías, van a aparecer hematomas. Entonces, mucho ojo con estos efectos adversos. ¿Cuáles son las contraindicaciones y precauciones al administrar esteroides? Siempre la dosis de esteroide debe de ser más baja como sea posible. Nosotros al paciente iniciamos siempre con dosis bajas. En los pacientes que la necesitan, pacientes con enfermedades inmunológicas, siempre se empiezan con dosis baja y se le va aumentando según la necesidad del paciente. Pero lo que buscamos es siempre tener la menor dosis posible para evitar los efectos también adversos metabólicos como hiperglucemia, glucosuria, puede haber retención de sodio, lo que da edema, puede haber disminución de potasio, úlceras, osteoporosis, infecciones ocultas. ¿Cuándo debemos de tener cuidado a la hora de suministrar o de prescribir esteroides? En pacientes cardiópatas, porque ya ellos tienen una enfermedad estructural de base en su corazón y al administrar esteroides la podemos empeorar. Pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, de igual manera podemos empeorar el cuadro. En pacientes que tienen infecciones graves, aquí como varicela, tuberculosis, puede ser COVID, puede ser una neumonía. Todos los pacientes con infecciones graves hay que tener cuidado con el uso de esteroides porque pueden empeorar. Se les pueden añadir otros microorganismos, entonces eso puede empeorar el cuadro. En pacientes con diabetes hay que tener mucho cuidado porque ya ellos tienen hiperglucemia crónica y al administrar esteroides, pues más hiperglucemia. En pacientes con glaucoma, porque ya hay aumento de la hipertensión intraocular y al administrar esteroides puede aumentar la hipertensión. Este es un cuadro de la evolución farmacológica y de las potencias de los esteroides, de los más frecuentes. En su libro de texto hay un cuadro más amplio que ustedes pueden revisar. Pero yo les puse estos porque estos son los más frecuentes que prescribimos y que ustedes van a ver. De todos estos, el más potente, el más antiinflamatorio, y esto siempre es pregunta de examen, ¿cuál es el esteroide con la mayor potencia antiinflamatoria? Es la dexametasona. Ese es el esteroide más potente. ¿Cuál es la dosis fisiológica? Nosotros decimos dosis fisiológica porque es la dosis que busca imitar el efecto de la hormona en el cuerpo. Y decimos dosis suprafisiológica cuando ya nos pasamos de la dosis que busca imitar este efecto. Entonces, la dosis de dexametasona es de 0.75 miligramos al día. Ahora, ¿cuál? Y aparte de ser más potente, es el que tiene vida media más larga. Su efecto puede durar de 36 a 72 horas. ¿Cuál es el esteroide que tiene una vida media más corta y que es un poco más seguro? Tanto para el paciente como para el médico, porque podemos fácilmente administrarlo de forma oral. Las presentaciones vienen de 20 miligramos, a veces de 10, entonces es más seguro para el paciente que se lo esté tomando. Es más fácil recortarlo, es la hidrocortisona. No es tan potente, de hecho es el menos potente de actividad antiinflamatoria, pero es muy estable. Casi no retiene sodio, entonces no provoca edema. Su vida media es corta
y la dosis es de 20 miligramos, la dosis fisiológica. ¿Cuál es el esteroide que más utiliza la gente en todo el mundo? La prednisona. Es el que más frecuente se encuentra, el que más se comercializa de distintos nombres, se vende sin receta médica. Entonces, su potencia antiinflamatoria de este es intermedia. La vida media igual es intermedia, puede durar de 12 a 36 horas. Es el intermedio entre el más corto y el más largo. Y su dosis fisiológica es de 5 miligramos. Y tenemos la fluorocortisona, que este no tiene tanta potencia antiinflamatoria porque si recordamos es el esteroide que imita la aldosterona. Entonces, con este fármaco buscamos imitar el efecto mineralocorticoide. Por lo tanto, como el efecto mineralocorticoide es la retención de sal, la distribución del volumen, con este sí pueden haber edemas porque puede haber una retención de sal, una retención de fluido con su uso crónico. La vida media es intermedia y como aquí les decía, su uso exclusivo como mineralocorticoide. Entonces, este es el cuadro que está en su libro de texto. Acá está la hidrocortisona, prednisona, fluorocortisona, que son las que yo le puse. Y acá están los otros también que encontramos en el mercado, prednisolona, metilprednisolona, que es muy frecuente el uso a nivel hospitalario. Su potencia antiinflamatoria es intermedia, podemos decirlo así. Miren, tiene un 5. Acuérdense que siempre la Dexa es el más potente. Entonces, de ahí partimos para calificar a los demás. La hidro es el menos potente. Eso quiere decir que entre 1 y 25 están los intermedios. Y los intermedios, pues, son todos estos. La metil, la prednisolona, la prednisona, la cortisona, y están estos. Por ejemplo, esta triamcinolona es el que le inyectan a los pacientes que tienen afectaciones de las articulaciones, de la rodilla, se los inyectan intraarticular, y la betametasona que se utiliza mucho de manera tópica. Acá están las dosis, la duración de la acción y la potencia de retención de sodio. Esto lo pueden revisar en su libro. Ahora, ¿qué va a pasar? Como yo les decía, los esteroides no se deben suspender bajo ningún punto. Es decir, ¿cuánto tiempo debe de un paciente estar tomando un esteroide para suprimir el eje suprarrenal? La literatura dice que un paciente que tome 5 miligramos de prednisona o su equivalente en otro esteroide, porque hay tablas, hay aplicaciones en el celular, por ejemplo. Digamos que un paciente a ustedes le prescriben prednisona, 5 miligramos, pero no hay en la farmacia prednisona y le dicen, mire, solo hay prednisolona. Entonces hay aplicaciones en las que uno pone el fármaco, por ejemplo, prednisolona, y le preguntan, quiero saber cuánto equivale tanta dosis a la prednisona, y en base a eso uno prescribe otro esteroide, se le llama equivalentes. Todos los esteroides tienen equivalentes y siempre se va a comparar con el de la prednisona, siempre, todos. Cuando ustedes buscan las equivalencias, para eso hay ya aplicaciones que lo hacen. Entonces, ¿cómo se va a suprimir el eje? ¿Qué significa supresión del eje? ¿Con cuánto esteroide, con cuánta dosis y con cuánto tiempo de un paciente debe de estarlo tomando para decir se suprimió y no lo puedo suspender? Por ejemplo, si un paciente toma un día prednisona por algún dolor, por alguna gripe, no va a pasar nada si el siguiente día ya no lo toma. Si toma 2 días, no va a pasar nada, pero cuando toma más de 3 semanas, aquí dice 2 a 4 semanas, el estándar es 3 semanas, o sea, 21 días, una dosis equivalente de 5 miligramos de prednisona o cualquier otro esteroide que sea equivalente a esa dosis. Entonces, después de 3 semanas de eso, el paciente ya va a tener suprimido su eje y no lo podemos suspender porque si no se nos puede hasta morir. Y acá está esta gráfica. Esta es la dosis exógena y este es el inicio. Este es el eje, esto azul es el eje suprarrenal. Si ustedes se fijan, entre la dosis más alta, acá el paciente ya tiene 21 días de estar tomando el esteroide. Acá está la dosis. El eje va a estar suprimido totalmente, suprimido totalmente, suprimido. Entonces, ¿cómo retiro yo este fármaco? Se va retirando poco a poco, dependiendo de la dosis que toma. Por ejemplo, si toma prednisona 20 miligramos, a la siguiente semana uno le dice, mire, se va a tomar 15, a la siguiente uno le dice, mire, se va a tomar 10, luego se va a tomar 5. Esto lleva un proceso de 1 mes a mes y medio hasta que llegue a 0. Y a medida uno va retirando, como ven aquí esta escalera hacia abajo, uno va retirando el esteroide,
el eje va otra vez volviendo a la normalidad y se va recuperando hasta que ya está totalmente recuperado y ya no estamos tomando esteroides. Entonces hay protocolos de retiro, como yo les explicaba. Dependiendo la dosis, se va disminuyendo a la mitad, hasta suspender. Pero cuando un paciente ha tomado por mucho tiempo el esteroide, por ejemplo, hemos tenido pacientes que por asma toman ciclos prolongados de esteroides o por alguna otra enfermedad, siempre se va a tener un seguimiento de estos pacientes hasta por un año, porque aunque el eje ya esté recuperado, puede tener sus oscilaciones y sus variaciones. Entonces es muy importante que el médico, el endocrinólogo, el internista, hasta un año revise todas las manifestaciones y poder darle de alta a un paciente. Y como les decía, lo del ritmo circadiano, que la producción es principalmente por la mañana, por eso nosotros le explicamos al paciente que lo tome principalmente por la mañana, porque hay que imitar el ritmo normal de secreción. Ahora vamos a hablar de los mineralocorticoides, que no hay tantos fármacos con efecto mineralocorticoide. Casi todos los fármacos son efectos glucocorticoides principalmente, o sea, buscan imitar el cortisol, pero efectos mineralocorticoides son bien pocos. El mineralocorticoide más importante es la aldosterona. Tiene su precursor, que es la desoxicorticosterona, que en la vía de metabolismo de los esteroides, ahí está antes de llegar a aldosterona, pasa por desoxicorticosterona. Y el fármaco que imita esta acción es la fludrocortisona. Tiene efecto glucocorticoide también, tiene efecto como cortisol, pero su principal efecto es mineralocorticoide, imitar la aldosterona. Como ya habíamos dicho, se sintetiza la aldosterona fisiológica en la zona glomerular de la corteza. La ACTH estimula su secreción desde la hipófisis, pero no solo la ACTH. Cuando, como ya les explicaba, si disminuye la presión, si disminuye la hipoperfusión, el volumen sanguíneo, el eje renina-angiotensina se activa y también aumenta la producción de aldosterona. Porque esta favorece la retención de sodio en la porción distal del túbulo contorneo distal y en los túbulos colectores corticales, que es donde está el eje renina-angiotensina-aldosterona y donde va a ir a actuar la aldosterona. ¿Qué pasa cuando hay cifras excesivas de aldosterona, como en hiperaldosteronismo que les decía anteriormente? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a haber una disminución del potasio marcada, hipertensión severa, alcalosis metabólica, y todo esto generalmente por un tumor en la corteza que esté produciendo aldosterona en exceso. El principal efecto de la aldosterona es mayor expresión de las bombas sodio-potasio ATPasa para mantener el volumen sanguíneo normal y la presión de perfusión y la presión arterial. Se secreta fisiológicamente de 100 a 200 microgramos al día y dura de 15 a 20 minutos. La desoxicorticosterona, que es el precursor de la aldosterona, también depende de su control desde arriba, desde la CTH en la hipófisis, puede elevarse. Hay situaciones o carcinomas, principalmente de la lóndalo suprarrenal, donde está elevada, al igual que la aldosterona. Y ahora tenemos aquí el fármaco, que es la fludrocortisona. Tiene ambas actividades, como les decía, glucos y mineralocorticoides, pero más mineralocorticoides. La dosis orales van de 0.1 miligramos 2 a 7 veces por semana. Tienen potente actividad de retención de sal, entonces hay que titularlo con cuidado. No es un esteroide que ustedes van a recetar en algún momento de forma normal. Generalmente quienes lo recetamos somos los endocrinólogos cuando hay alguna afectación como la insuficiencia suprarrenal, pero no es un esteroide que se use muy frecuentemente. Y aquí está, se usa en el tratamiento de la insuficiencia córtico-suprarrenal vinculada con la deficiencia de mineralocorticoide. También tenemos andrógenos suprarrenales. Como les había dicho, en la corteza se se sintetiza cierta parte de los andrógenos, que es la de hidroepiandrostenediona y la androstenediona. Muy pequeña la cantidad, un 25%, porque el 75% se secreta en el testículo. Entonces, hay fármacos de andrógenos suprarrenales que son también indiscriminadamente utilizados por deportistas, porque como son fármacos anabólicos, esto significa aumentan la masa muscular. Y también ahora en día se está utilizando mucho en pacientes o en
en personas que pertenecen al colectivo LGTB, transexuales, que cuando quieren pasar a la transición de mujer a hombre se utilizan mucho andrógenos externos para poder masculinizarse, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, ya hablamos de los fármacos, hidrocortisona, cortisona, prednisona. Hoy vamos a ver de los antagonistas del cortisol, de los glucocorticoides. Son 3 los principales y como los que más se utilizan. Tenemos la aminoglutetimida. Este es un fármaco antagonista, inhibidor de la síntesis de esteroides. Este va a actuar a nivel bien arriba. Ya más adelante le voy a poner la imagen donde actúa. Pero impide la conversión del colesterol en pregnenolona y disminuye la síntesis de esteroides. Acá, si ustedes recuerdan, en la zona en la formación, esto se llama esteroidogénesis. En la esteroidogénesis, este fármaco, la aminoglutamida, va a venir a actuar acá, en el inicio de todo. Entonces, al impedir la formación de colesterol a pregnenolona, como consecuencia, se van a bloquear todas las vías. Entonces, no se va a sintetizar nada, ni aldosterona, ni corticosterona, ni cortisol, ni las hormonas sexuales. ¿En qué pacientes lo ocupamos este fármaco? Muchas veces en pacientes con síndrome de Cushing que tienen un tumor. Antes de operar a estos pacientes, nosotros los preparamos para bajarles un poco el efecto del cortisol. Entonces los damos para disminuir la producción de cortisol y así que el paciente vaya un poco mejor preparado a la cirugía. Pero no es algo que se dé de manera común. Otro fármaco es el cetoconazol o ketoconazol. Este es un fármaco y que ustedes lo conocen como antimicótico, generalmente tópico. Lo conocemos en presentación tópica, pero es un inhibidor potente y no selectivo de la síntesis de esteroides suprarrenales. También este sí lo utilizamos mucho acá en mi especialidad para preparar al paciente para una cirugía. En los pacientes que tienen excesivamente cortisol y que están muy Cushing y que esto los está deteriorando en su hipertensión, en su osteoporosis, en sus lípidos, en todo. Entonces, a veces están tan descompensados que no podemos pasarlos a operar de inmediatamente. Entonces, damos ketoconazol para disminuir un poco la producción de cortisol y así que el paciente se calme un poco la sintomatología y poder operarlo de mejor manera. Son dosis muy altas las que damos y como este es un fármaco con un metabolismo propiamente hepático, entonces debemos de tener cuidado y estarle midiendo pruebas de función hepática porque pudiera causar una insuficiencia hepática. La dosis van de 200 miligramos viene la tableta, pero podemos dar de 200 a 1200 miligramos al día. Tenemos otro fármaco antagonista que es la metirapona. Es un inhibidor relativamente selectivo de la 11-hidroxilación de esteroides. Ya les voy a poner la síntesis para que se ubiquen dónde va a actuar. Que interfiere con la síntesis de cortisol y corticosterona. Este es más específico. Este fármaco es muy importante porque también se nos da el caso de embarazadas con síndrome de Cushing que por alguna razón salen embarazadas. Generalmente el síndrome de Cushing la paciente tiene infertilidad, pero por alguna razón y como todo en medicina puede pasar de que salga embarazada y que necesitamos disminuirle el efecto del cortisol para que ese niño no se vaya a morir. Entonces este es un fármaco utilizado en eso. Claramente después del embarazo, si es que logra terminar un embarazo, este tumor que está produciendo cortisol se quita. Este es como un resumen para su examen y para que se lo aprendan. Aquí está la esteroidogénesis y dónde va a actuar cada fármaco. Como dijimos, primero la aminoglutetimida en el colesterol va a inhibir la conversión de todo. La metirapona, este va a actuar principalmente en el último paso de conversión de cortisol, que es en la 11-hidroxilación de desoxicorticosterol a cortisol, y el ketoconazol, que esto actúa en todo, porque lo que inhibe es todo. Hay múltiples enzimas, aquí casi todas las inhibe, entonces por eso es el que les decía yo que más utilizamos, para disminuir los efectos del hipercortisolismo antes de una cirugía.
Y después, porque muchos pacientes se operan de un tumor y siguen, por más, aunque se le quite, vuelve a crecer, más si es el tumor está en la hipófisis. Aquí tenemos otros fármacos que también son antagonistas, pero son menos comunes. Tenemos el trilostán, un inhibidor de la deshidrogenasa beta hidroxiesteroide. Ya le voy a poner en dónde. Este fármaco acá, en la vía de síntesis de los esteroides, este fármaco va a venir a actuar acá. Entonces, cuando estén estudiando ustedes para su examen, para que se aprendan mejor, apréndanse esto. Y para que así también visualmente ustedes se acuerden dónde estos fármacos van a antagonizar los efectos. Y este trilostano va a ser aquí. Esta enzima la va a inhibir y como consecuencia va a impedir la producción de progesterona, desoxicorticosterona y corticosterona. Otro fármaco es la abiraterona. Es el más reciente, este sí es muy reciente. Casi no se utiliza, es muy caro también. Este va a venir a actuar aquí, en esta enzima, en la 17 alfa hidroxilasa. Va a inhibir toda esta serie de pasos y como consecuencia va a haber disminución de la producción de cortisol y disminución de la producción de hidroepiandrosterona. Tenemos este, es el último, la mifepristona. Es un antagonista farmacológico del receptor. Este no va a inhibir a ninguna de esta cascada. Este va a ir a actuar directamente al receptor. Entonces, al bloquear el receptor, el cortisol va a andar ahí solito y no va a tener a quién unirse, porque el receptor está bloqueado. También tiene mucha actividad progestágena. Entonces, es utilizado como para abortar. Es familia del misoprostol, es una familia de él. La dosis alta bloquean el receptor del glucocorticoide y causan su resistencia. Entonces el cortisol no va a tener a quien unirse. Este otro fármaco, el mitotán, este tiene una acción citotóxica no selectiva sobre la corteza, es decir, este va a ir este es como para tratar el cáncer, digámoslo así, va a ir a destruir la corteza suprarrenal. Entonces, es muy tóxico. Casi todos los pacientes presentan diarrea, náusea, vómito, depresión, sobre todos los efectos que producen los esteroides. Ahora tenemos a los antagonistas de los mineralocorticoides, que el uso de estos es más común que los antagonistas de los glucocorticoides. En este tenemos la espironolactona. Quizás en algún momento ustedes la han escuchado. Es un fármaco antagonista del receptor de mineralocorticoides de aldosterona. Tiene un inicio de acción lento, sus efectos duran de 2 a 3 días después de interrumpir el fármaco. Tiene varios usos. La espironolactona pertenece a la familia de los diuréticos ahorradores de potasio también. Entonces, lo utilizamos como diurético, por ejemplo, en pacientes con cirrosis a dosis alta. Lo utilizamos para tratar la insuficiencia cardíaca porque la espironolactona a dosis baja disminuye el remodelado ventricular. Entonces, es parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. También lo utilizamos en los pacientes que tienen hirsutismo. Hirsutismo es la aparición de cabello en exceso en áreas donde no debería de haber cabello. Por ejemplo, en las mujeres en la barba, bigote, mentón, mejilla. Entonces, lo utilizamos para el tratamiento de este hirsutismo a dosis muy altas, la espironolactona. ¿Cuáles son los efectos adversos y por el cual hay que tener cuidado? Uno es que, como es un diurético ahorrador de potasio, puede producir aumento del potasio. Puede producir ginecomastia, anomalías menstruales en las mujeres, trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, pueden alterar la mucosa gástrica. Y también hay que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal, porque para usar este fármaco la dosis de filtrado glomerular no debe de ser menor de 30, hasta 30 se puede utilizar, ya menos de 30 ya no podemos utilizar el fármaco. Tenemos otro siempre de la misma familia, la eplerenona. La espironolactona es un antagonista no selectivo, acuérdense bien de eso. Entonces, por eso es que sus efectos adversos son muchos, porque como no es selectivo,
de la aldosterona. Entonces, en cambio, estos que les voy a decir a continuación son selectivos. Entonces, nos gustan o los preferimos. La eplerenona es selectivo, reduce la mortalidad en episodios de insuficiencia cardíaca. Lo utilizamos más en insuficiencia cardíaca. Y como les decía, es más selectivo. Y esta la drospirenona, que es un anticonceptivo oral, progestágeno, antagoniza igual los efectos de la aldosterona. Lo utilizamos en el tratamiento de la infertilidad o de los ovarios poliquísticos, depende. Y el más nuevo de todos de los antagonistas de los mineralocorticoides es este fármaco, la finerenona o Firial. Este selectivo. Lo más novedoso de este es que se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal. Es decir, estos nos atan porque cuando el paciente ya tiene menos de 30, de filtrado no se pueden, pero en cambio este sí. Entonces este fue diseñado principalmente para esto, para pacientes con enfermedad renal que tienen diabetes tipo 2. Entonces ayudan a prevenir el daño renal, a prevenir complicaciones, desinflama, disminuye los edemas, disminuye la proteinuria cuando los pacientes con diabetes ya tienen pérdida de proteínas por la enfermedad avanzada de muchos años. Y esto es un resumen de todo lo que ustedes deben de llevarse. Siempre poner en una balanza el uso de esteroides bajo riesgo, beneficio, ¿verdad? Si el beneficio supera el riesgo, hay que darlo. Si no, no se da, y hay situaciones en las que definitivamente sí o sí hay que darlo porque el paciente se muere. Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes en las que hay una inflamación generalizada, aquí el paciente le toca el esteroide. Los corticosteroides no curan la enfermedad, pero son herramientas paliativas inmensamente poderosas cuyo uso exige respeto por la fisiología. Hay que siempre estar seguros de la dosis. No es que no se puedan usar, pero sí se va a usar para alguna gripe, para alguna sinusitis, o sea, en dosis muy pequeña, dosis fisiológica y por corto tiempo, no más de 3 semanas. Hay que usar regímenes para poderlo suspender, no de un solo. Vuelvo y les repito, los esteroides por más de 3 semanas, si se han utilizado, no se deben de suspender de un solo. Y hay que seleccionar cuál es más específico para lo que vamos a tratar. Y acá les dejo esta imagen, es un endocrinólogo que se llama Hans Seltz.